Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, profe, ¿Todo bien? Buenas. ¿Cómo va esto? Todo bien. Me alegro. Estoy viendo el chat. Bueno, aquí llegando unos compañeros. Bueno, no sé si tenemos compañeros nuevos esta semana. Sí, ya me habían dicho que quizás se sumaba alguien, pero bueno, no sé si puntualmente a esta comisión. Creo que no. Somos 47 y tengo buena memoria para los nombres. Creería que no hay nadie nuevo, pero bueno, si hay alguien nuevo me avisa. Bueno, antes de empezar, el formulario de presentismo, bueno, me pidieron que lo vaya abriendo en distintos horarios, así que no lo voy a abrir ya, sino que lo voy a abrir dentro de un ratito, ¿sí? Eh, Esperen que estoy mirando, ¿hay algo? Tiki tiki, ¿estamos bien? Estamos bien, joya. Bueno, eh, así que dentro de un ratito lo abro. No vaya a ser cosa que me olvide, calculo que no, pero bueno, por las dudas, si llegada ya bastante avanzada la clase, ven que no la activé, alguno me avisa y lo activamos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, no, justo estaba diciendo eso, Paula, yo, con el tema del link de asistencia, que lo vamos a abrir dentro de un ratito. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tengo un par de controles más que vamos a ver, que no es una etiqueta del tipo input, pero sí es un input porque es un ingreso de datos, ¿sí? Vamos a repasar un poquito esto último que vimos y vamos a arrancar de a poco, nos vamos a ir metiendo en tema en CSS, ¿sí? Así le empezamos a poner un poquito de onda a nuestras páginas que están bastante feas, ¿sí? Bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a presentar mi pantalla, title screen, esta pantalla. Voy a crear una carpetita nueva. Esperen que me abro. Está acá. Y me voy a crear una carpetita nueva para después actualizar nuestro Git acá. Diga clase 04. Me voy a copiar, ya que estoy, un PowerPoint que lo vamos a charlar dentro de un rato. Voy a pegar acá. Se nos queda, ¿sí? Lo voy a dejar minimizado. Bueno, cualquier cosa, a ver, las actividades del aula tienen algún porcentaje mínimo para aprobar. Sí hay un porcentaje, creo que está detallado inclusive ahí cuántas preguntas hay que contestar para que esté aprobado. Perdón, estoy viajando y se me... Está bien, no pasa nada, Pablo. Sí, hay una cantidad de respuestas que hay que aprobar. Es más, cuando creo que las haces te dice. ¿Sí? Bueno. Sí, Ezequiel, decime. ¿Qué tal, Nicolás? Una consulta. En varios lugares del aula, en el material, habla de algún video que no hay, por ejemplo en la unidad 1 de HTML, y habla de otras imágenes, como vemos en la imagen, y no aparece la imagen. No sé si eso se puede arreglar o... A ver. Acá. ¿A dónde puntualmente, decime? ¿En la Mira, unidad 1? ahora me acuerdo de la unidad 1 del libro de HTML, contenidos teóricos. Sí. No sé si en la parte de sintaxis hablaba de un video. Ah, ok. O sea, en algún lado de todo esto. Sí, en algún lado de todo eso. Y en la unidad 2 habla de unas imágenes también, no me acuerdo ahora específicamente en cuál, pero habla de unas imágenes y tampoco están. A ver, acá hay un link.
Pero esto me parece que es una página oficial de algo al final. ¿Cuál es mi IP? Sí, esto es una página. ¿Y que Si no se querés- ven o no están? no aparecen directamente. Ok, acá a ver. Ahora, si querés, me fijo bien exactamente dónde y te lo digo. Está bien, igual tenemos tiempo, así que déjame 2 minutitos que lo vemos. Yo porque lo toca avisar, como siempre digo, viste, esta parte yo no la... Creo que ahí en sintaxis estaba que sugerimos ver el video. En la anterior, Eh, final, al final, a ver. en la Una vez anterior. que... Creo que es la última oración. Te Que sugerimos ver el sugerimos video grabar. con estructuras básicas HTTP. Ah, esto, ok. Y no hay nada. Ok. No, Bueno. no hay videos. Y en la unidad 2 habla de unas imágenes que tampoco están las imágenes. Capaz que se También. referían a estos videos, no, ¿no? A No, ver, porque eso es notebook. para instalar el Visual Studio Code. Sí. No, no dice nada. ¿Y acá no hay videos? No, eso es No, ahí obligatorio. más que nada habla sobre unas imágenes, pero no están puestas las imágenes. En unidad 2, contenidos teóricos. Sí. eh, Bueno. Bueno, avisa a ver si pueden ordenarlo un poco, refrescarlo, poner las imágenes, no sé, lo que corresponde hacer ahí. Dale, gracias. No, gracias a vos por avisar. Los cuestionarios, es decir que no tendrán nota de aprobación. Admitir. Ok, gracias Mati. Menciona videos que no están, bueno, eso lo voy a avisar. De vuelta, ¿para qué sirven los atributos? ID y nombre, sí, dale, no hay ningún problema. ¿Y qué más? Bueno, nada, vamos a arrancar entonces. Voy a abrir mi Visual Studio. Voy a abrir la carpetita que recién creé. Chiqui, chiqui, acá. Y esa que está ahí. Esperen que llevo a alguien. Y bueno, introducción a CSS lo dejamos ahí, que no nos molesta. Voy a crear un archivito nuevo que se llama index.html. Esto es siempre HTML5. Y sobre esto vamos a trabajar. ¿Sí? Esto lo voy a eliminar momentáneamente. Vamos a llegar a hablar algo de eso hoy, así que después lo vamos a, capaz que lo volvemos a usar, pero por ahora lo eliminamos. Somos 51, ¿sí? Bueno, nos quedan ver un par de etiquetas, ¿sí? Que no son justamente del tipo input, pero sí dejan o son algún tipo de input para poder ingresar información, ¿sí? Para poder intercambiar información entre el usuario y la plataforma que vamos a armar en algún momento, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que los inputs iban a estar todos englobados en una etiqueta que se llamaba form, ¿sí? Un form es un formulario. La idea de este formulario es que nosotros lo podamos configurar, que le pongamos una serie de propiedades, que en realidad son dos, para que este formulario, una vez que se remita al servidor, pueda encontrar el programita, en nuestro caso de Java, que se denomina servlet, para poder entregarle la información que contiene el formulario, que contiene cada uno de sus inputs. El servlet va a recibir este formulario y va a realizar las acciones que sean necesarias, ¿sí? Por ejemplo, guardar cada uno de los datos en variables para después procesarlo de alguna manera, ¿sí?
Entonces habíamos dicho que los formularios iban a tener dos propiedades que no nos podíamos olvidar, que eran por un lado el action y por otro lado el método. ¿Sí? Con respecto al método, existen varias maneras de acceder al servidor. Las más comunes que van a ver acá son get y post, pero hay otras más, ¿sí? Está el método put, ¿sí? Fíjense acá ni siquiera existe. Delete, inclusive existe un update. Después van a ver que hay maneras de torcer un poco eso, pero bueno, los métodos de acceso al servidor existen. Esperen que yo alguien. Ustedes crean un servlet, si alguno sabe, ¿no? Si alguno ya sabe de antemano, si ustedes crean un servlet, están llegando algunos tarde, algunos compañeros. Si ustedes crean un servlet en Java, van a ver que en la parte de abajo les va a indicar qué métodos quieren que ese servlet tenga, qué métodos de acceso. Casi siempre viene chequeado, o sea, viene como por default post y get, pero hay un montón más que uno los puede poner y ya nos crearía los métodos necesarios para acceder a ese servlet por medio de cualquiera de esas formas, ¿sí? Por el momento nosotros le vamos a decir que el método es post, ¿sí? Que el método es post. Y el action, en definitiva, es ese servlet, que es un programita de Java que va a estar preparado para recibir este formulario. Le vamos a poner cómo se llama. Cuando yo creo un servlet dentro de un proyecto de Java, ese servlet está internamente publicado. O sea, como que fuese una especie, para hacer una analogía que quizá no aplica del todo bien, pero bueno, podría ser en esta parte que nos sirva, como si fuese una variable global, o sea, va a ser visto desde cualquier parte de ese proyecto de Java. Entonces, simplemente con decirle cómo se va a llamar ese servlet es más que suficiente. No sé, ingreso, alumnos, ¿sí? Entonces, todo este formulario va a ser remitido, va a ser entregado al servlet de Java ingreso alumnos a través del método post. Entonces, el servlet va a poder almacenar, por ejemplo, en variables, cada uno de los valores que entregue este formulario. Este formulario podría utilizarse para diversas tareas de gestión de datos, como podría ser crear un usuario nuevo, o podría tranquilamente utilizarse para modificar datos de un usuario que ya existe. Las similitudes, al igual que las diferencias, son bastante sencillas de ver cuando veamos nuestro desarrollo. Pero a grandes rasgos, digámoslo así, un usuario nuevo va a cargar absolutamente todos sus datos, y en cambio un usuario que ya exista, nosotros deberíamos a través de este mismo servlet cargar este formulario con todos los valores que ya conocemos y el usuario debería solamente modificar los valores que crea correspondiente. Y una vez hecho esto, haría de nuevo esa acción de remitir el formulario al servlet y el servlet tendría que actualizar esos datos en vez de generar un dato nuevo. Habíamos visto que había una serie de propiedades que nosotros teníamos que más o menos manejar pensando en esta idea de que íbamos a trabajar con un programita de Java. Esas dos propiedades eran similares también, pero no eran iguales. Que eran, para cada uno de los inputs, íbamos a tener un ID y íbamos a tener un name. El servlet de Java va a estar esperando cada uno de los inputs a través de su name. ¿Sí? O sea que si yo a un input no le pongo un name, cuando Java lo reciba, no lo va a conocer, por más que yo lo haya hecho perfecto, le haya puesto todas las propiedades que yo considere que tendrían que ir. El require, le puedo poner un... José Gabriel, no sé si quisiste poner algo, pero salió tu nombre nada más.
un required, lo que hayamos hecho, Java va a decir, este dato, no sé, me estás pidiendo un dato que no lo conozco, no sé cuál es. Y por otro lado teníamos el ID. A través del ID nosotros lo podemos manipular no solo con otro lenguaje de programación que es JavaScript, sino que también lo podemos manipular mediante CSS, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿sí? Entonces nosotros vamos a necesitar que nuestros inputs tengan las dos propiedades, su ID y su name. Dentro de la misma etiqueta, el ID y name podrían ser iguales. Fuera de esa etiqueta, no deberían ser iguales. Si yo no debería tener dos IDs iguales dentro de mi página HTML y tampoco dos names iguales, ¿sí? Con una pequeña salvedad que es la que nosotros vamos a ver ahora. Sí, decime, Nacho. ¿Esto último? Sí, lo de la etiqueta. Ok, sí. Dentro de una misma página HTML, o sea, dentro de index.html, yo no debería tener dos etiquetas que tengan el mismo ID, ¿sí? La ID viene de la contracción de la palabra identificador, ¿sí? Con lo cual, no deberíamos tener dos etiquetas que se identifiquen con el mismo ID, porque si no, cuando yo quiera llamar a una en particular, le va a estar, voy a tener un conflicto porque voy a tener dos que tienen el mismo nombre, ¿sí? Podría abrir, lo que sí se puede ser, claro, igual es name, dentro de la misma etiqueta, por ejemplo, si vos tenés un input, vos le podés poner tanto al name como el ID, a los dos le podés poner apellido, eso no sería ningún problema. Lo que no deberías tener son dos etiquetas con el mismo atributo, con el mismo valor, ¿sí? Bueno, esta explicación obviamente nos pega de lleno en lo que vamos a ver de CSS, así que viene bien. Y a partir de eso vamos a empezar a construir las cosas que nos estaban faltando, que no son muchas, pero ya que estamos las vemos. Así podemos cerrar con CSS. Lo que sí yo a veces quizá peco un poco de apurado es, me olvido de poner los ID y los name porque estamos en un ejemplo, pero voy a tratar de ponerlos así, no es confuso. Voy a poner selección de lenguaje y ¿sí? Y acá voy a poner un select. Bueno, ya empieza a escribir cualquier cosa. Un select. Y este select le voy a poner options. Vamos a ponerle Java. Vamos a ponerle Python. Y vamos a ponerle C++. Acá no hay ningún límite para las opciones. Podría poner todas las que considere. ¿Sí? A este select que está acá arriba le voy a poner siempre un ID, le voy a poner un name. ¿Sí? No le pongo el valor, pero saben que lo tenemos que poner. En option le voy a poner un value. Para cada una de mis opciones. Le voy a poner 1, 2, 3. Y vamos a ver qué representa esto. Esperen que mientras carga voy haciendo algo. Ahí cargó. ¿Cargó o no cargó? Porque no lo muestra. Vamos. Esperen que algo se colgó. Ahí está. Bueno, me representa un select. Creo que algo llegamos a ver la última clase de esto. ¿Sí? Este select en principio es la forma más básica que puede haber de escribir un select, pero tiene una serie de propiedades que están buenas que las mapeemos. Por un lado, por ejemplo, podríamos poner la propiedad selected en uno de los values. ¿Sí? Fíjense que yo lo puse sobre Python y me aparece
preseleccionada el lenguaje Python. ¿Esto para qué? Es justamente para lo que yo les había mencionado de modificar datos cargados, ¿sí? Si yo tuviese que traer un formulario con información que ya fue cargada en su momento y había algún tipo de select con alguna selección, yo voy a tener que valerme de la propiedad selected en función de la selección que se eligió en su momento cuando se cargó este formulario, ¿sí? Otra propiedad que está buena también en los select, que a veces me olvido de mencionarla, es dentro de la etiqueta select, ¿sí? No dentro de los values. Vamos a crear una opción más que diga PHP, así para todos los gustos. Y le voy a poner dentro del select la propiedad múltiple. Fíjense que cambia la forma de mi select y yo lo que puedo hacer ahora es seleccionar más de una opción. Puedo seleccionar Python y PHP, Python y PHP C++, o directamente todo si es que así que lo quiero. Va, directamente no porque tengo el botón control apretado y voy eligiendo las diferentes opciones. Pero está la posibilidad de convertir este select en un múltiple, ¿sí? ¿Habíamos visto el select la semana pasada? No me acuerdo. O la clase pasada, ¿no? HR. Sí, lo vimos. Bueno. Gonzalo, lo usamos un poco. Creo que entendí, se te escucha un poco mal, pero creo que entendí. En forma de lista. Claro, el select común, digamos. Así sin el múltiple ni nada. Sí. Ok, bueno, listo. Voy a habilitar el presentismo. Tiki. Así. Está habilitado el formulario de presentismo. Bueno, ¿qué más? Vamos a volver acá. Hice un HR. Tenemos otro tipo de select que está bueno. ¿Sí? Tiene una funcionalidad diferente, pero está bueno. Vamos a poner así. Vamos a poner dentro de cada select otra etiqueta que se llama OPT Group. El OPT Group tiene una etiqueta que se llama Label y yo le voy a poner, por ejemplo, Java, ¿sí? Voy a crear otro OPT Group, le voy a poner Label provincia, ¿sí? Dentro de cada uno de los OPT Group voy a poner Options que van a ser, no sé, Quilmes. Vamos a poner 4 en cada. Que esté así que lo voy a ordenar un poco. Y le vamos a poner acá, no sé, Bernal. Erazategui. No sé, Will. Y todos son azul. Y acá le voy a poner también 4 opciones. Y ahí. Y lo vamos ordenando. Lo cierro acá. Y acá le voy a poner, no sé, San Telmo, los que conozco. Retiro. Institución. Y Palermo, no sé. Y esto va a armar una selección diferente. Si yo me vengo acá, esperen que no le puso el label. Vamos a copiarlo acá. ¿Sí? Decime, Nacho. Ah, sí llevan value, sí llevan value. No lo puse yo. Llevan value porque si no, no habría manera de determinar cuál es cuál. Para hacer un poquitito más rápido, a veces me como algo. Obviamente que si todos tienen uno,
no va a funcionar. Vamos a tener que ponerle ahí. ¿Sí? ¿Qué más? Le puse seleccione provincia, no, ¿cómo sería? Ámbito, no sé, qué sé yo. Y acá, y fíjense que mi selección cambió y ahora tengo como un agrupador de opciones. Tengo Cava con los 4 que yo escribí y tengo Quilmes con los 4 que yo escribí. Esto sí sigue siendo una lista. Fíjense que si yo selecciono uno, no me permite elegir otro más, ¿sí? Esto también creo que si yo le pongo al select un múltiple acá, le voy a poner un ID y le voy a poner un name para no generar confusión y le voy a poner un múltiple, también me va a permitir, va a cambiar la forma y me va a permitir poner Constitución y Quilmes. A ver, cada control tiene su razón de ser en función del dato que nosotros querramos almacenar. Si yo voy a almacenar la localidad donde yo vivo, obviamente va a ser una, si no vivo en 2 localidades. Ahora, si yo tuviese que, por ejemplo, elegir varias sedes de un instituto o de una carrera, ¿sí? Supongo que tienen que anotarse, qué sé yo, en una carrera de la UBA y pueden elegir Ciudad Universitaria y Avellaneda, porque las otras les quedan demasiado lejos. Entonces, en ese caso, sí puedo utilizar una selección múltiple, ¿sí? Todo es en función del dato que nosotros querramos recabar, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a tirarle acá un HR. Homónimos, ¿bien? Pregunta general, ¿eh? Si hay alguien que no entiende, me escribe por acá. No hay ningún problema, ¿eh? Lo de Nacho y nada más. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿qué más nos quedan? ¿Eso qué es? Sí, vamos a hacer esto. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a tirar acá un label que diga tiene notebook. ¿Sí? Vamos a poner acá abajo un label de nuevo. Ya me había perdido. Que diga sí. Y vamos a copiar y pegar. Y vamos a poner un label que diga no. ¿Sí? Entre medio de los dos voy a poner un input con su respectivo ID, con su respectivo name, y le voy a poner que va a ser del type radio. ¿Sí? Ese es el de radio button. Sí. Y lo mismo voy a hacer acá abajo. Voy a venir acá. Tengo una selección del tipo radio button. ¿Sí? El tema del radio button es el siguiente. Vieron que yo les mencioné recién que yo podría utilizar la selección múltiple o la selección del tipo lista, el select normal, en función del dato que yo necesite recabar. Bueno, acá pasaría algo similar. Si yo estoy preguntando, ¿tiene notebook? La respuesta debería ser sí o no. Porque acá suena no sé, la tiene rota, supongo que será, porque si marco las dos. Entonces, para hacer eso, yo tengo una manera mucho más sencilla. Antes esto se manejaba con el cambio de estado de los controles o con JavaScript. Era un poco, no engorroso tampoco porque no era difícil, pero bueno, era como insertar algún contenido externo para poder hacer ese comportamiento. Ahora directamente HTML lo hace de la siguiente manera. Yo voy a ponerle a los dos controles el mismo name. Le voy a poner, no sé, notebook. Les voy a poner a los dos el mismo name.
Fíjense que ahora, si yo me vengo acá, HTML ya sabe que esos dos controles guardan alguna relación si son del tipo radio button y solamente me deja elegir una selección. Si yo agregase más opciones, tiro cualquier fruta acá, no sabe, ¿sí? El famoso no sabe, no contesta, sucede lo mismo. De todos esos radio buttons, solamente voy a poder elegir uno. Sí, Matías, decime. No sé si estás muteado, si no te anda el mic. Ah, ok, no, pensé que era algo. Se puede hacer por pasos, me refiero a que primero te pregunte si sos de cabo o de provincia y de acuerdo a tu primera selección te muestre solo lugares de tu primera selección. Sí, bueno, lo que pasa es que no lo puedes hacer con HTML, eso ya ahí tiene que intervenir algún lenguaje. Hoy por hoy los frameworks tienen librerías que te van a ayudar a hacer eso de una manera mucho más sencilla. Hay una librería que ahora yo no me acuerdo cómo se llama, que funciona para Laravel, que está muy piola, porque te hace todo eso de manera muy, muy automática y muy rápida. Pero la respuesta puntual a tu pregunta, sí, lo podés hacer, pero no con HTML y CSS. Tenés que hacer intervenir algún lenguaje de programación ya. Porque necesitas que cuando ocurra un evento de un select, se dispare una acción. Yo recuerden que les dije, los comenté que los eventos son todas aquellas acciones que toma el usuario que van a disparar alguna interacción, ¿sí? Por ejemplo, del botón, el evento principal es el evento clic. Cuando yo hago clic sobre el botón de un select, el evento principal es selected change, que es cuando yo hago un cambio de selección o cuando hago una selección por primera vez. Ahí, cuando ocurre ese evento, selected change, tendrías que disparar un evento que cargue otro formulario. Es más, obviamente guarda cierta lógica. Si yo digo que vivo en Cava, no me debería aparecer un select con las, no sé cuántas eran, qué sé yo, 2000 localidades de todo el país, porque inclusive podría ser provincia, localidad y barrio, podrías hacerlo súper fino, pero sí se puede hacer. La respuesta es sí. Bueno, ¿qué nos falta? Vamos a tirar uno más. Ah, nos falta el famoso radio button, ¿sí? No, checkbox. Si hicimos el radio button, nos falta el checkbox. El checkbox también es un tipo de etiqueta que va a requerir de un ID, va a requerir de un name y va a requerir de un type. El type es del tipo checkbox, ¿sí? Le voy a poner un label que diga, ¿qué le mandamos como ejemplo? Ok, sí. Es nuevo alumno 2023, ¿sí? ¿Qué fruta le mando ahí? Y fíjense que tenemos un botón del tipo checkbox. Justamente el evento de un checkbox es on check, ¿sí? Si está chequeado o no está chequeado. Bueno, ¿qué más? A ver. Con respecto a HTML y etiquetas, creo que no hay mucho más para ver, ¿sí? Son más etiquetas, obviamente, alguna me habré olvidado, pero con todas las que nosotros vimos debería estar bastante cubierto. W3 School, recuerden que van a tener la Biblia del HTML ahí. Yo estoy poniendo HTML tag para ver en líneas generales si estamos todos cubiertos, ¿sí? Hay un montón, como les digo, que hacen cosas bastante copadas, otras que son medias bastante nuevas, otras que están en desuso, sí, hay de todo. Si ustedes entran
¿sí? A W3 School, inclusive hay etiquetas que dicen not supported in HTML5, ¿sí? Por ejemplo, la etiqueta font, la etiqueta frame solamente, la etiqueta non-frame, son cosas que están quedando deprecadas, se dice, cuando están quedando en desuso. Pero hay otras que están en uso todavía, pero no se utilizan en líneas, digamos, en general. Pero bueno, sí, vimos más o menos todas las etiquetas que son más importantes y que nos van a servir a nosotros para poder dar algún tipo de... No sé si hay una mano. Sí, Raúl, decime. No te escucho, no sé si no te anda. Hola, profe. Disculpa, no me di cuenta. Quería consultar, cuando se refiere a que quedan en desuso, así, por ejemplo, el font, ¿se refiere a que se usa en CSS o por qué es? Por varias cuestiones puede ser. Una sí que puede ser que la absorba CSS esa propiedad, entonces HTML no la usa más. Y otra porque por alguna razón carece de sentido y ya queda en desuso, ¿sí? A ver, no sé, te voy a buscar alguna. La etiqueta font sí, porque supuestamente ya directamente eso lo manejas todo con HTML. Por ejemplo, la etiqueta center de, de HTML centraba un texto, pero eso ya lo maneja todo HTML. Entonces en algún punto lo que hace, bueno, esta etiqueta la verdad es que quedó media colgada, la sacamos, no la soportamos más, digamos, y ya está, queda en desuso. Pero la mayoría de las cosas que queda deprecada es justamente porque la fue absorbiendo CSS. Pero puede haber alguna otra o alguna otra que haya quedado deprecada por otra razón. Pero sí, más que nada es eso, que la absorbe CSS. Y otra consultita, antes de que terminemos con HTML, no sé si podría dar un ejemplo de tips, porque no me quedó muy en claro ese tema. ¿De tips en qué sentido? Que lo revisemos de nuevo. Porque estaba leyendo lo de que es, creo que era unidad uno, creo que está al final, el tema de los dips. Dips, entendí con T, perdón. Sí, No, entendí dips. mal. Entendí tips como consejo, digo, no entendía. No, Vale. tips. Sí, obvio, sí, no hay ningún problema. Bueno, con respecto a la pregunta que hizo Gaby acá, sí, todo lo que nosotros necesitemos que de alguna manera interactúe con nuestro servidor, porque va a ser pasaje de información, tiene que ir adentro de un formulario. El formulario, en definitiva, lo único que va a hacer es intercambiar información con el servidor. Todo, no, va a mandar solo los inputs. Nosotros vamos a tener una página re linda con colores, con formas, con botones, con puntas redondeadas, con sombras, todo lo que ustedes quieran. Pero en definitiva, lo único que va a mandar el formulario son los nombres de los inputs y los values, la propiedad value que tiene el valor que tiene cargado. Todo el resto queda al lado del navegador y solo eso es lo que va a entregar el formulario. Con lo cual, si vos pones un select, un input afuera del formulario, cuando llegue a Java va a romper directamente porque vos le vas a decir, bueno, guardame lo que dice la etiqueta, no sé, nombre, o vamos a decir apellido para que no se confunda con su propiedad name, y iba a decir, no lo conozco. Acá no llegó nada, se lava las manos, acá no llegó nada con ese nombre. Y va a romper y obviamente no va a funcionar lo que querramos hacer. Así que todo tiene que estar adentro del form, ¿sí? Bueno, un toque rápido entramos a Draudio, que siempre el soporte gráfico ayuda muchísimo, que es esta computadora de ahí. No quiero. Create New Diagram en blanco. Lo voy a crear en acá, en la clase 5, y vamos a poner soporte. Nosotros vamos a suponer que nuestra página... Sí, decime, Eduardo.
No te escucho. No sé si problemas con el mic o... Escribió la consulta, profe. Ah, porque estoy más arriba, perdón. En caso de que el select quiera que la primera opción sea, puede ser, sí, lo que puedes hacer ahí con el select es que la primera opción diga selected, seleccione una opción y le pones a esa el selected y después lo podés validar de alguna manera con con JavaScript para que esa opción no se envíe, sino que tenga que elegirla. Podrías hacer eso. Se me va el chat para arriba, no sé por qué. Se ve que cuando cambio de pantalla me queda un poquito más arriba y después no puedo ver las consultas, perdón. Bueno, Draw.io. ¿Sí? Vamos a suponer que este es nuestro navegador. ¿Sí? Nuestro navegador en blanco es todo lo que está en blanco acá, gigante. ¿Sí? Yo voy a necesitar disponer de los elementos, no uno abajo del otro, ni uno al lado del otro, sino que donde yo necesite. ¿Sí? Nosotros, esto lo vamos a charlar ahora cuando empecemos con CSS, pero lo podemos meter ahora. Dentro de HTML tenemos un flujo de trabajo que son las etiquetas en línea y las etiquetas en bloque. ¿Sí? Las etiquetas en bloque, independientemente de que yo escriba una A, me va a ocupar todo el ancho de mi pantalla. ¿Sí? Y las etiquetas en línea, por más que me ocupe muy poquito espacio, se van a ir poniendo una al lado de la otra hasta obviamente que haya un salto de página porque no alcanza la pantalla. ¿Sí? Entonces sería algo así. Pone dos más para que se entienda bien. Seguiría acá abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo necesitar poner una imagen o lo que sea acá, pero que esta parte quede en blanco. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para desplazar esa imagen, ya que esto es como el flujo de trabajo de HTML no me lo va a permitir hacer, ¿sí? Me va a decir, por más que yo le ponga, ustedes quizá lo han probado, ustedes pusieron una imagen y pusieron espacios adelante, ¿sí? Acá, por ejemplo, y estos espacios que yo agregué acá no saben ni lo que es HTML, ¿sí? No me lo respeta en lo más mínimo. Entonces, para yo hacer eso, yo voy a tener que disponer de una herramienta que todavía no conocemos, que es el posicionamiento. Existen varias maneras de posicionar los elementos de HTML rompiendo su flujo normal de trabajo, ¿sí? El float, los position relative, los position absolute, el fixed, dentro de lo que es Flexbox, que es parte de CSS, tenemos una forma de hacer posicionamiento. Dentro de Bootstrap, que es un framework para CSS, también tenemos posicionamiento, ¿sí? Después lo iremos viendo, ¿sí? Pero el tema es el siguiente. Es muy engorroso si yo tengo que cada uno de los elementos de mi página posicionarlos de manera individual. Si yo me pienso en una página ni Dexter, vamos a Mercado Libre. Piensen cada uno de los elementos que tiene esta página, fíjense la cantidad que hay. Si yo tuviese que posicionarlos, el ver tienda, esta imagencita de acá, esta imagencita de acá, esta, Citroën repuestos, esta imagen de acá, si yo tuviese que cada uno de mis elementos ponerlos de a uno, me vuelvo loco. ¿Sí? Podría estar años solamente para hacer una página como Mercado Libre y cuando la termino me dicen, no, vamos a renovarla. Vuelvo a estar años. Entonces, lo que se hace es, se agrupan los elementos dentro de cajas y lo que se hace es mover las cajas. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos un ejemplo. Esto es una car, pero más o menos nos sirve como para explicar lo siguiente. Fíjense que yo puedo pensar que cada uno de estos rectángulos, el de Citroën, LG, HP y creciendo, es una caja contenedora de todo lo que está dentro.
Entonces, si yo tuviese que acomodar en el ancho de la pantalla estas 4 cajas contenedoras, lo que voy a hacer es centrar las cajas. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo dispuestas las cajas centradas, es mucho más fácil que yo pueda ordenar el contenido que tiene cada una de mis cajas. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer mediante divs. Entonces, yo lo que voy a decir es, si yo tuviese que desarrollar algo así como había recién en Mercado Libre, voy a meter todos los controles que yo necesite, imágenes, botones, dentro de un div, y los empiezo a acomodar como yo quiera. ¿Sí? Esto que está acá arriba sería un flujo HTML clásico, lo voy a eliminar para que no se confundan, pero yo voy a empezar a acomodar todos mis divs en cajas, digo, voy a armar todo mi contenido en cajas que van a ser divs, ¿sí? Y los voy a acomodar donde yo quiera, podría acomodarlo así, podría tenerlo así, no habría ningún problema, porque va a ser mucho más sencillo que yo pueda desplazarme dentro de mi body si yo tengo los elementos individuales metidos dentro de cajas contenedoras que se conocen como div. Después estos divs yo le puedo sacar el fondo, le puedo sacar las líneas y no me voy a dar cuenta que está metido dentro de un div. Inclusive dentro de divs yo puedo poner otros divs más chiquitos. Acá adentro podría tener varios divs, uno acá arriba, por ejemplo, y uno acá abajo. Este es un div y este es otro div. Y dentro de este div podría tener uno muy chiquitito que me ordene, no sé, a la izquierda algo y a la derecha otra cosa, si así quisiera, ¿sí? No hay límites para poner los divs uno adentro del otro. Es como una especie de mamushkas, ¿vieron? Que van sacando y siempre aparece uno nuevo. Bueno, eso es un div. Es simplemente una caja contenedora de otros elementos. Profe, Sí, entonces estaría más relacionado con el maquetado para que quede bien la página, ¿no? Más que nada. totalmente. Hasta hace unos años, no les Porque, digo... Sí, es maquetado puro, ¿eh? Sí. claro, porque con una etiqueta, por ejemplo, común, si yo quiero hacer un, no sé, un párrafo, lo voy a poder, o sea, voy a poder ir moviendo ese párrafo, pero no si tiene más cosas adentro. Claro, vos harías eso, justamente eso, te vas desplazando con ese div, lo vas moviendo, lo vas acomodando donde vos lo querés y el contenido va a ir adentro del div porque es una caja contenedora, el contenido se va moviendo junto con el div. Perfecto. Y esto, para cerrar, nosotros habíamos visto la etiqueta que se llama footer, la que se llama main y la que se llama header, ¿sí? ¿Esto cómo sucedió? ¿De dónde nacieron esas 3 etiquetas semánticas? Porque antes lo que se hacía era, se usaba un div, que este div siempre tenía una propiedad id, que era head o header. Este tenía una propiedad id, sí, que era main, y este tenía una propiedad id, que era footer. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, no escribí mal porque veo muy chiquito. Footer. ¿Qué hicieron los genios de W3 School y de todo el consorcio mundial de Internet? Dijeron, pero si todos los maquetadores del planeta usan 3 divs principales para a partir de ahí ir maquetando sus páginas, dijeron, vamos a crear una etiqueta header que sea un div con nombre propio, vamos a crear una etiqueta main que sea un div con nombre propio y vamos a crear un footer que sea un div con nombre propio, ¿sí? Eso es más o menos lo que se pensó en su momento o lo que hacía en su momento. Después adquirieron otras ventajas más, como las que yo les mencioné de los buscadores, ya pueden ubicar la etiqueta header o la etiqueta footer o la etiqueta main. Pero eso vino con el tiempo. En un principio se pensó para justamente reemplazar este maquetado rudimentario por uno más específico. Y
Dentro de un div podés contener, por ejemplo, un nav, eso sí lo he visto, pero no deberías, o sea, tu etiqueta footer debería contener divs, no un div contener el footer, por ejemplo. Dentro del main, no, la verdad es que no. Las tres etiquetas semánticas más comunes que hay, header, footer y main, adentro deberían tener divs, no al revés. Habría que ver si por alguna razón en particular lo necesitas hacer. Habría que ver la razón, insisto, pero si no, no debería pasar. ¿Ok? Bueno, de HTML puro, digamos, no vamos a ver mucho más, ¿sí? Insisto, hay más tela para cortar de HTML, sí, seguro, pero bueno, son muchas cosas las que nosotros tenemos que ver en este curso, así que vamos a ver como lo más importante. Igual más o menos ustedes con lo que nosotros vimos, van entendiendo cómo funciona y cuáles son en grandes rasgos las propiedades, o por lo menos también cómo funcionan, y a partir de cómo funcionan pueden indagar un poco más a fondo cómo preparar las etiquetas, cómo configurarlas, ¿sí? Pero en líneas generales, con esto nos va a alcanzar para nosotros hacer un proyecto al final de la cursada, ¿sí? Ahora, todo lo que nosotros hicimos hasta este momento, ustedes lo ven acá, es súper rudimentario, prácticamente no tiene formato, y el poco formato que tiene es el básico de HTML, el que le da el navegador de manera estándar. Es algo completamente, vamos a decirle, inútil, porque es la verdad, ¿sí? No, esto no sirve para nada para yo poder gestionar ninguna plataforma ni ninguna página web siquiera. Para lo cual yo voy a necesitar a todo esto empezar a darle estilo y ver que nuestras páginas se vean un poco más glamorosas para que me sirvan de algo, ¿sí? Ahí es donde entra la siguiente tecnología que vamos a ver, que es, no sé por qué dice 4 y después lo cambio, que es CSS, ¿sí? Voy a saltear la primera página de bienvenida, nunca en la vida pagué la licencia, perdón. ¿Qué es CSS? CSS es una tecnología que nosotros vamos a utilizar para dar estilo y darle diseño a nuestras páginas, ¿sí? CSS viene de la palabra en inglés Cascading Style Sheet, en español es hoja de estilo en cascada, ¿sí? Y esto tiene que ver con el comportamiento que va a tener esta tecnología para con HTML, ¿sí? Para lo cual vamos a tener que entender primero cómo es la sintaxis y las reglas de CSS, y después cómo le va a impactar todas estas reglas a HTML, ¿sí? Y ahí van a empezar a acomodar un poco todas las cosas que nosotros fuimos viendo, y van a entender un poco mejor para qué sirven las propiedades, por ejemplo, la propiedad ID en este caso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las sintaxis que nosotros vamos a ver en todas las reglas de CSS que vamos a crear? Van a ser prácticamente todas con la misma estructura, ¿sí? Un poco más elaborada, un poco menos, todo lo que quieran, pero van a seguir siempre la misma estructura, que es un selector, ya explicaremos qué es, un juego de llaves que van a abrir cuáles son las propiedades que va a abarcar ese selector, una propiedad, 2 puntos y entre comillas, un valor. Pero ojo acá porque termina con punto y coma, ¿sí? Ya esto empieza a parecerse un poquito más a un lenguaje de programación. Por eso, cada instrucción termina con punto y coma como un delimitador de acción, ¿sí? Acá termina esta instrucción, lo que viene después es otra, ¿sí? Entonces, no hay que olvidarse del punto y coma. Fíjense, propiedad, 2 puntos, valor, qué similitud con las propiedades de HTML, ¿sí? Si yo pongo una propiedad, le tengo que poner un valor, si no, no tiene mucho sentido, a no ser que haya, como en HTML, alguna propiedad con un valor por default, que solo con mencionarla
es más que suficiente, ¿sí? Pero si no, en líneas generales, esta slide de PowerPoint va a ser la sintaxis clásica de CSS, ¿sí? Y acá hay un ejemplo. Fíjense que yo tengo una etiqueta P, un párrafo, lo más común del mundo, y cuyo contenido dice CSS es lo máximo, ¿sí? Y fíjense cómo es la regla de CSS. Dice P, abro llave, y tengo dos propiedades, color y font size. La propiedad color tiene un código medio raro, ese es un código hexadecimal. Vamos a ver nosotros que existen varias maneras de representar el color en CSS. Esto es un tema hipertécnico de lo que sería el estudio del diseño y del diseño UX, que tiene que ver con cómo se va a ver un color puntual. Sin ir más lejos, ustedes saben que yo no puedo utilizar el rojo que a mí me guste para representar a la marca Coca-Cola. O el, no sé, qué sé yo, cualquier color que ustedes vean que de manera intuitiva ya lo relacionan con una empresa, ¿sí? Entonces, esos colores que están conformados por una composición bastante precisa, están dentro de lo que se considera un manual de marca. ¿Sí? Hoy por hoy tiene un nombre recheto, no sé cómo es, pero le dicen un nombre rimbombante en inglés, pero es un manual de marca. Y ese manual de marca lo único que define es, lo único no, define un montón de cosas, pero define, por ejemplo, las tipografías que yo tengo que utilizar para mencionar a tal marca, los colores que puedo utilizar, cómo puedo utilizar el logo y cómo no. No sé, los fondos que tiene que tener, los fondos donde yo puedo aplicar el logo, los tamaños, la proporción que tiene que tener ese logo, yo no lo puedo deformar, aplastar, achatar, ¿sí? Ese manual de marca es, obviamente, es para empresas o organismos que tengan una marca bien definida y que la persona la relacione solamente siguiendo esas reglas del manual de marca, ya sepa que estamos hablando de tal marca. Entonces, justamente ahí entra el color hexadecimal, ¿sí? El color hexadecimal es un color mucho más preciso que poner red. Red me lo va a tomar CSS, sí, va a decir que es rojo, ¿sí? Y va a poner un rojo estándar. Pero el color hexadecimal yo también lo puedo conformar con ese código y otras maneras más. Yo puedo conformar el color con RGB, lo puedo conformar con CMYK, hay otro más, pero no me acuerdo cómo es la sigla de los colores, después lo vemos, lo tengo anotado en alguna PPT. Y por otro lado tenemos el font size, ¿sí? El font size es el tamaño de la tipografía. Acá viene un tema junto con CSS que es el que más dolor de cabeza da, que es el tema del diseño responsivo, ¿sí? Al yo utilizar medidas de texto absolutas, hace que siempre esta hora se me apaga. Una hora más o menos pasa y se apaga. Bueno, al yo usar, yo tengo dos formas de utilizar tipografías, que es medidas absolutas y medidas relativas. Las absolutas es yo le pongo un número y mide ese número. Y la relativa es relativa a otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si mi tipografía principal mide 52, yo le puedo decir que mi tipografía para una etiqueta P sea relativa a ese 52. Por ejemplo, un 50%. Entonces, si yo cambio la tipografía 52 por 48, y yo la de las P la tengo en un 50% a la del 48, va a medir 24. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en cascada, a pesar de que justamente no es la función principal de CSS, pero en cascada yo podría ir modificando mis tipografías en función de una, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo todo esto. ¿Sí? ¿Cómo vinculamos el CSS? Y este es el tema más jugoso que nosotros vamos a poder sacarle a CSS.
Tenemos tres maneras de poner el código CSS, ¿sí? Las reglas. Interno, externo o en línea. ¿Sí? En línea se sigue usando, después les voy a dar un ejemplo puntual en qué, pero les voy a explicar primero cuál era el problema que teníamos con esto. ¿Se acuerdan de las viejas páginas de internet de los años 2000, 98, 99? Bueno, bastante rudimentarias. Esas etiquetas tenían algo de diseño, no el que tienen ahora, ya lo sabemos, pero tenían diseño, tenían fondo, tenían tipografía, una cosa espantosa, todo era grande, todo era como muy para ocupar mucho, o sea, no importa si el contenido era importante, no había que ocupar mucho. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Cada una de mis etiquetas yo le tenía que configurar dentro de la etiqueta en una propiedad que se llama style, que aún funciona, su regla CSS, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tenía 8 párrafos en una misma hoja, ¿sí? O en varias hojas, 8 en una, 3 en otra, 5 en otra y 3 en otra, ¿sí? Todos tenían que tener la misma tipografía y el mismo color de letra y no sé, que estar subrayado. Yo tenía que agarrar cada P de cada una de mis hojas y ponerle en su etiqueta style estas propiedades, ¿sí? Insisto, si yo tenía 5 hojas y cada una de mis hojas tenía un promedio de 3P, tenía que hacer lo mismo en cada una de mis hojas en cada P. Venía mañana mi jefe y me dice, no, no lo quiero más ahora de color verde, lo quiero en rojo. Tenía que agarrar mi proyecto y cambiar en cada P, en cada hoja, la regla, ¿sí? Con lo cual, imagínense, y eso extrapólenlo a cada una de las etiquetas que van a llevar diseño dentro de mi proyecto, se hacía un trabajo hiper engorroso, ¿sí? Entonces, a algún genio se le ocurrió, en algún momento, decir, bueno, ¿por qué no hacemos un repositorio centralizado y creamos alguna manera de que tomen la información de ese repositorio centralizado, ¿sí? Ese repositorio centralizado no es en una nube, sino dentro del proyecto creo una hoja que tenga todas las reglas y le digo a HTML, toma la regla de esa hoja. Entonces, si a mí me cambian las reglas de juego, modifico esa hoja y automáticamente se actualiza todo mi proyecto. Entonces, así como nosotros podemos vincular código CSS en línea, lo podemos hacer mediante un archivo externo, que va a ser el que va a estar relacionado mediante la etiqueta link en el head de mi documento, ¿sí? Recuerden siempre lo que les digo, no confundan el header con el head, son dos cosas diferentes, ¿sí? Le voy a tener que configurar el reel y el href, que el href es en definitiva el path, la ruta donde voy a encontrar el archivo. Y si no, también tengo la posibilidad de incluir un bloque de código, un bloque de reglas CSS dentro del proyecto en mi etiqueta head dentro de etiquetas style. ¿Cuál es la diferencia con que sea en línea? Que yo pongo todo un bloque entero dentro de mi proyecto y después por medio de los selectores lo voy tomando, ¿sí? Ahora vamos a explicar lo que es selectores para que se entienda un poco mejor. Entonces, cualquiera de estas tres formas se puede hacer. ¿Es una mejor que la otra? Y sí, por ahí es más práctica de la manera externa. ¿Están en desuso? No. ¿Sí? Cuando ustedes vean, por ejemplo, que les llega un mailing con información, vieron que llega, bueno, mismo no de codo a codo, porque no sé si codo a codo tiene algo de contenido que no sea texto plano. Pero bueno, fíjense, no sé, las propagandas que llegan por mail de Adidas, de ropa deportiva. Fíjense que si ustedes ese mismo correo le dan botón derecho inspeccionar, muestra código HTML. Hay algunos que es un JPG, sí, pero hay otros que es código HTML. Ese código HTML, cuando es un mailing, no puede llevar una hoja vinculada a CSS. Entonces, dentro de un mismo código HTML se ponen las reglas CSS para mandar mailing. Ya puede ser interno o en línea. Así que en desuso no está. A veces es práctico, ¿sí? Sobre todo si están haciendo proyectos que tengan una sola hoja,
¿sí? Tiene un nombre específico, pero no me acuerdo cómo se llama. Y ese tipo de proyectos no tienen mucho sentido vincular una hoja externa cuando yo tengo una sola hoja. ¿Sí? Medio tonto. Pero bueno, se puede hacer. Cualquiera de estas tres maneras que está ahí está disponible para que yo lo pueda hacer. Bueno, ahora, yo tengo mis reglas CSS vinculadas como sea, interno, externo. Ahora, ¿cómo hago para que eso impacte sobre HTML? Ahí entran los selectores de CSS, ¿sí? Que es lo que estaba mencionado en la primera slide cuando hablaba de la forma, de la sintaxis, no me salía, ¿sí? Tenemos 4 tipos de selectores. El universal, el de clase, el de etiqueta y el de ID, ¿sí? Y esto funciona así. Espera que tome un poquito de agua. El selector de ID va a aplicar las reglas que estén incluidas en un bloque CSS a todos los elementos de mi proyecto. Ojo que dije proyecto, que tengan un ID específico. Como máximo, ¿cuántos podrían ser? Pregunta, Yo hablé de proyecto, no hablé de hoja. Y técnicamente uno, porque la edita se puede repetir. Sí, pero hablé de proyecto, por eso decía, hablé de proyecto y no de hoja. Podría Uno ser por uno página por hoja. HTML. Uno por página HTML. Por eso, ahí está, joya. A eso es lo que quería llegar, ¿sí? Tengan presente eso. No se puede repetir dentro de mi página HTML, pero si yo tengo varios ID dentro de distintas páginas HTML, no hay ningún problema. Si yo tengo el ID name en 5 páginas HTML diferentes y yo tengo relacionado una hoja de estilo en cascada, este estilo le va a pegar esos 5 ID porque viven en 5 páginas diferentes. Pero por página, ID debería haber una sola. Entonces, ahí sí reformulo la pregunta. Si yo en vez de hablar de proyecto hablo de página HTML, debería ser uno. Y solo uno. ¿Sí? Ahora, en el otro extremo, tenemos el selector de etiqueta. El selector de etiqueta nos dice que le vamos a aplicar ese conjunto de reglas CSS a todas las etiquetas que cumplan con la característica de ser una etiqueta tipo algo. Por ejemplo, en la PPT hay un ejemplo, de redundancia, de una P. Entonces, si yo tengo un proyecto con varias hojas HTML, ¿sí? Y utilizo un selector de etiqueta del tipo P y le agrego unas reglas, le va a pegar a todas las etiquetas P habidas y por haber dentro del proyecto sin importarle nada, ¿sí? Porque es un selector de etiqueta. Donde haya una P, le aplica la regla que dice que el font family, y ahora les explico lo que es, va a ser Arial Helvética Sans Serif. ¿Sí? No importa la cantidad que haya, le va a aplicar esa regla. ¿Sí? Entonces tenemos los dos extremos. A todas las etiquetas que cumplan con la condición de ser un tipo de etiqueta específico, o a una etiqueta puntual por página HTML. ¿Sí? Entonces, nos queda un sabor agridulce porque, ¿qué pasa si yo tengo dentro de mi hoja HTML 7 etiquetas P, por la razón que sea, pero yo solamente quiero que a 3 se les aplique una serie de reglas CSS y a las otras no, o a las otras. 3 con algunas reglas y las otras, ¿cuántas dije que eran? Bueno, 7 eran, ¿no? Y las otras 4 con otras reglas. ¿Debería ser 7 selectores de ID
queda medio raro, ¿sí? Repetir tanto código. Entonces, sabemos que algo nos está faltando. Bueno, ahí entra el selector de clase. Yo puedo crear una clase dentro de CSS, puedo aplicar las reglas que yo quiera y después me voy a venir a HTML y le voy a decir, por ejemplo, mi label, su propiedad class va a ser regla label. ¿Sí? Entonces, todas las labels que tengan la propiedad class regla label va a impactarle de lleno lo que yo defina con un selector de clase. Tengo 7, listo. A 3 le pongo la propiedad class y a las otras 4 no. O le pongo otra clase. Entonces yo ya tengo bastante cubierto todo lo que necesito. A todas mediante el selector de etiquetas. A algunas mediante el selector de ID. No, perdón, a una mediante el selector de ID. Me perdí mientras charlaba, perdón. O a algunas mediante el selector de clase. ¿Sí? Y por último, tenemos el selector universal. Si ustedes vienen al navegador, fíjense, hay que ser muy detallistas, pero bueno, fíjense que yo tengo mi selección múltiple separada del techo de mi navegador, digamos, en unos espacios, ¿sí? Y la línea, el HR, también lo tengo separado de los costados de mi navegador. Eso es porque el navegador ya tiene un formato predefinido de fábrica. Si yo quiero trabajar con una página donde quiero que utilice todo el ancho de mi navegador, independientemente del monitor donde yo estoy utilizando, voy a aplicar un selector universal para que funcione en todas las páginas de mi proyecto sin importar absolutamente nada. ¿Sí? Y justamente el selector universal que está diciendo una regla ahí es padding 0, margin 0. ¿Sí? El padding es, perdón, vamos primero con el margin. El margin es el margen entre cada uno de mis elementos. ¿Sí? Esto lo vemos después igual. Recuerden que ahora estamos haciendo todo intro. Y el padding, y este es un poco más difícil de explicar sin un soporte gráfico, es el espacio que hay entre el contenido de una caja, perdón, entre el contenido de una caja y su borde, ahí está. Y fíjense que el padding en esta imagen que está acá sería el espacio que hay entre donde empieza la P o la M de margin, ¿sí? Y donde empieza lo negro. Y el margen sería entre donde empieza lo negro y el borde del slide de HTML, ¿sí? Eso sería cada una de esas propiedades que después la vamos a ver en profundidad. Después, por otro lado, me quedó sin explicar cómo sería el font family. El font family es el orden en que el navegador va a cargar las tipografías en caso de que fallen. Entonces, en el selector de etiqueta ese que está ahí, lo que está diciendo es, carga la tipografía Arial. Si está rota, si no anda, si no está disponible, carga la tipografía helvética. Si no anda, está rota, no está disponible, carga la sans serif. ¿Esto por qué es importante? Porque si nosotros vamos a hacer un desarrollo que no sabemos ni en qué navegador, ni en qué sistema operativo se va a representar, deberíamos hacerlo lo más universal posible, ¿sí? La tipografía Arial, quizá para los que usemos Windows decimos, bueno, pues ¿quién no va a tener Arial? Yo la verdad que no sé si todas las distribuciones de Linux tienen Arial o la conocen siquiera. Yo no sé si todos los sistemas operativos de Mac tienen Arial. Y nosotros no podemos descartar, nuestra página funciona para Windows. Entonces, le gestionamos esa familia tipográfica para que en función de que suceda algo, cargue otra tipografía. ¿Sí? Bueno, la semana que viene
vamos a arrancar con todo esto, ¿sí? Más o menos se entendió de qué va la cosa. ¿Dudas, consultas? Esperen que mire un poquito. Decime, Facundo. Te consulto, si yo por ejemplo tengo una P Sí, que tiene un ID y un class, tengo tres reglas definidas que interfieren en el mismo valor. sí, para eso hay, que lo vamos a ver un poquito más acá adelante, creo que está, pero no lo charlamos todavía, pero se los voy a mostrar. Sí, nosotros tenemos un orden de precedencia de cómo funciona, porque nos vamos a encontrar con ese lío, que yo pueda tener una etiqueta que inclusive tenga todo, ¿sí? Tenga un selector de etiqueta que le pegue, tenga un selector de clase que le pegue, y tenga un selector de ID que le pegue. Entonces, ahí me voy a encontrar con una encrucijada y CSS lo resuelve de una manera muy práctica. Nos da a nosotros, que es lo que estaba ahí, después lo charlaremos, un orden de presencia diciéndole, si le pones las tres cosas, voy a cargar esto primero, esto segundo y esto tercero. Y lo que cargue tercero es lo que vas a ver. ¿Sí? Hay un orden de precedencia. Y hay formas inclusive de romper ese orden de precedencia como para decirle, no me importa, mostrame esto. Excelente, gracias. Y nada. ¿Se puede subir los PowerPoint? Sí, lo guardé en la carpeta. Ahora cuando lo suba, lo que se llama especificidad, nunca escuché que lo llamen así, pero puede ser, sí, sí. Bueno, igual después lo vemos porque es bastante... Si ustedes se aprenden esa regla que está en el PowerPoint, van a ver que es una pavada, se van a dar cuenta al toque. Si tiene esto y tiene esto, va a cargar esto porque pesa más que lo anterior. Bueno, nada más por hoy, chicos. Yo Esto ahora... también va a estar en el aula virtual, profe. ¿Qué cosa? Lo que está viendo el PowerPoint va a estar en en el aula virtual. No, en el Git va a estar, porque ahora lo subo. Ah, bueno. Bueno, voy a dejar de grabar y... ¿Qué más?